igual otra vez ascenso. Se instalaban en la constitución de cada ciudadita, se proclamaban cada mítino del mapa. Los estudiantes mexicanos por primera vez en muchos años creían en la honestidad de una dirección porque sabía parte de ella. Porque preguntas y proposiciones formuladas por la Asamblea de la nueva escuela recibían respuestas al día siguiente por boca de los propios delegados al Consejo Nacional de Escuelas. Y porque el mismo Consejo había elaborado una exigencia más, no la séptima, sino un transitorio que señalaba el medio por el cual debían solucionarse las leyes demandas del pliego petitorio, ya lo último. En esta ocasión, los estudiantes no debían defraudar a sus esperanzas. Es poco tiempo y muchas adhesiones. Otro elemento muy importante para destacar es que el movimiento estudiantil de 68 no era pacifista. La vanguardia de esta generación odiaba a la policía y se autodefendía de los ataques del Estado. No quisiera imaginarme lo que pasaría si el movimiento de los 68 un grupo de estudiantes se encargara de limpiar, entre comillas, los tragos de las movilizaciones estudiantiles en las calles, tal como pasó en las movilizaciones del movimiento de 1932, en donde se pintaron de gritas, consignas, que llevaban a los compañeros del movimiento en las calles del DF. En esos años, en lugares donde también había movimientos como Japón, los que curan jóvenes estudiantes estaban estables para que se la policía. En México no se llamaba a los policías a pasar federados de los insurrectos, existía la demanda anticapitalista de la devolución de los fondos efectivos. Además, los jóvenes del 78 se organizaban en sentencias, reivindicaban los recursos estudiantiles y corrientes políticas de todos sus focos, siempre y cuando participaran de la lucha estudiantil. En el Consejo Nacional de Huelga había violentos enfrentamientos de posiciones políticas de horas y horas. Llegado a este punto, también hay que decir también que la experiencia del 68 mostró sus características más allá de México. En distintos países del orbe, Argentina, Chile, México, Francia, Portugal, por ejemplo, surgieron movimientos estudiantiles que fueron parte de importantes procesos de la lucha de clases y que expresaban la radicalización política de etapas medias, tendiendo a concluir con sectores de los trabajadores del pueblo pobre. En México, este movimiento dejó una onda muy visible de los explotados y oprimidos de la nación. Su pliego de demandas cuestionaba un régimen basado en la democracia y la reflexión y le daba voz a sentir de millones de trabajadores y campesinos. La exigencia de la libertad de los presos políticos que volvió a escucharse en la Ciudad Universitaria el día 30 de mayo, cuando fue la importantísima asamblea del movimiento 62, que dio un puente entre la juventud del 68 y la lucha obrera más importante de los años previos, los ferrocarrileros y los por luchar. La influencia que la ciudad socialista que abandonaban en la asamblea del CNH mostraba la tendencia a orientarse desde una perspectiva conscientemente revolucionaria. La simpatía recogida por el Consejo Nacional de Huelga entre el pueblo trabajador y los movimientos de subordinación que se iniciaron en la clase obrera como los charros, las charros, mostraba que el movimiento estudiantil acicateaba el profundo del contexto popular y que por eso mismo era posible la citada confluencia obrero estudiantil contra el feriazo, como mostró por ejemplo el descontento antichado en el Zócalo de la Ciudad de México el día 28 de agosto de estos años, y la gran participación de sectores plurales en el meeting de la plaza del territorio del 2 de octubre. Ello, y más o menos, justificó desde el punto de vista burgués para el fin criminal de este país. En el inicio de la huelga del 91 de 2000, no solo está la reacción contra el Reglamento General de Pagos, sino también la oposición a un régimen antidemocrático basado en la perpetuación de la explotación, la miseria y la pobreza para la inmensa mayoría de los mexicanos y mexicanas. Esto se expresó en las movilizaciones y acciones estudiantiles en solidaridad con los trabajadores, particularmente en torno al Sindicato Mexicano Electricista, el Sindicato de la UNAM y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Para muchos otros, la huelga del 99 solamente fue la lucha por la libertad de educación. Para nosotros hay posibilidades entre el movimiento estudiantil de 1968 y 1999, pues la huelga de más de 9 meses, donde cientos de miles de jóvenes tomaron todas las facultades preparatorias y institutos de investigación en la UNAM, no era más que el inicio de un descontento de la sociedad en conjunto en contra un régimen antidemocrático que tenía más de 60 años que el PRI, y había la posibilidad de la caída revolucionaria de ese régimen antes de que fuera la transición pactada, siempre y cuando los sindicatos opositores y los sindicatos fundamentalmente democráticos y los sectores populares y campesinos pudieran poner una impronta contra ese régimen completamente antidemocrático. Para nosotros la huelga del 91 no solo fue una huelga por la gratuidad de la educación, sino que planteaba la perspectiva de que la juventud se pusiera a la cabeza de un
descontento profundamente nacional que venía desde el lanzamiento zapatista del 94 para poner fin al régimen del PRI y luchar por su caída revolucionaria. Estas lecciones son muy importantes para nosotros mientras el movimiento 132 permanece en las calles en una perspectiva independiente y combativa. El pasado fin de semana, volviendo un poco a la actualidad, sesionó el Encuentro Nacional Estudiantil del Movimiento 132, a donde asistieron distintas personas con delegaciones pequeñas de sus 19 estados, incluso de Inglaterra y Francia, nos acompañaron. Durante el encuentro, la célula de compañeros de Jalisco nos contaba que el pequeño Movimiento 132 de Guadalajara había movilizado más de 25.000 estudiantes en refugio de las elecciones del pasado 1 de julio. Esta movilización es ya histórica. Desde hace más de 40 años que no había una movilización de tal magnitud. De tal suerte pues que consideramos que una de las grandes lecciones del CNH y del CCH fue que solamente se puede luchar en contra de esta democracia para ricos de forma combativa y en las calles, no se puede dar comienzos legales. Lo que distinguió al Consejo Nacional de Huelga y al CCH fue la movilización en las calles y la tendencia que prestaron en unidad con los trabajadores retomando sus demandas. Siempre fue sin confiar en los partidos y instituciones de esta democracia para ricos, y lo que inicia con una lucha administrativa que se transforma en una lucha que puede ir más allá de las demandas particulares del movimiento estudiantil. Hace 10 años, todo el mundo hablaba de que el capitalismo había triunfado, en el caso de México, en la arena nacional y con el proceso democrático supuestamente de elecciones. Estamos en un país militarizado donde hay más de 60.000 muertos, donde se aprueban todos los planes de subordinación a los Estados Unidos, como el ASPA, como el Plan Mérida, a ya más de 10 años de tratados de libre comercio que subordinan a nuestro país a la lógica norteamericana. Y en este proceso electoral me parece que va a ser claro con la discusión de la juventud. No es más que un síntoma de unos procesos de resistencia y de lucha obrera popular y juvenil que van a venir en el futuro, y que en ese sentido es muy importante prepararnos en una perspectiva internacionalista, revolucionaria, combativa, para estar preparados para los próximos fenómenos de la lucha de clases, en donde seguramente no solo serán los jóvenes, sino los trabajadores que empiecen a luchar por sus demandas en las fábricas, en las grandes centrales sindicales, en todo el país, y que en ese sentido nosotros como agrupaciones estudiantiles contracorriente estamos invitando a hacer esta reflexión, porque esta discusión juvenil es solo el inicio de un proceso cada vez mayor de confrontación entre las clases, producto de la crisis, producto de la urgencia obrera internacional. En ese sentido es muy importante, es de vital importancia organizarnos en una perspectiva revolucionaria para vencer. Yo con